tenemos una invitada especial, por ahora la única candidata a vicegobernadora de la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves, en los estudios. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Primera consulta, pocas mujeres, ¿no? En las listas, por lo menos que hasta ahora se han presentado. Sí, con visibilidad política, la verdad que sí, y la verdad es que es algo que lamento mucho porque hay muchas mujeres con mucha potencia en todos los partidos políticos. Recién, bueno, un poco charlábamos eso. En el radicalismo hay mujeres con mucha potencia y mucha trayectoria, en el peronismo también, y están muy invisibilizadas. Bueno, van con Alessandri como candidato a gobernador. ¿Por qué denominación? ¿Se va a quedar frente de todos, frente amplio? No, ¿Cómo va a ser? queríamos pensar algo con más anclaje local, así que estamos todavía pensando cuál es la denominación que le vamos a poner a la alianza, pero no va a ser frente de todos. Vamos a buscar un juego de palabras que tenga anclaje en Córdoba y que también represente al espacio que nosotros estamos expresando. Hacemos por Córdoba, le va a sumar al parecer la palabra juntos en el nombre del partido. Qué confuso todo eso. Igual ustedes no suman eso aparte. No, para nada. Nosotros sí lo que queremos es empezar a mostrar que tenemos una apuesta de construcción en la provincia de Córdoba, por eso queremos darle ese sentido de pertenencia provincial. Bueno, vamos a empezar con lo que está pasando en el país, que no está para nada bueno. Ministros, asesores que se van, que generan nuevamente crisis con el dólar. Un presidente que parece que hoy por hoy tiene un cargo más figurativo, más que de gestión, por lo que está pasando. Se lo ve mucho más activo, con más poder de decisión al ministro de Economía que al presidente. Una misma coalición que constantemente lo bombardea. Guado de Pedro hablando de que hay funcionarios que no funcionan, algo parecido que había dicho hace un tiempo Cristina. ¿Cómo está todo eso? Porque parece algo, todo este lío que tiene en el partido de gobierno que está gestionando hoy la Argentina, está impactando en todos lados, sobre todo en la economía. Sí, yo creo que el impacto en la economía tiene más que ver con la situación que genera el Fondo Monetario Internacional en cada uno de los países donde se inserta que con las discrepancias políticas que pueda llegar a haber hacia dentro del frente. Vos sabés que el Fondo Monetario Internacional condiciona y restringe los lineamientos políticos soberanos de los países y eso hace que se generen situaciones muy críticas. Todas las experiencias de intervención económica del Fondo Monetario Internacional en los diferentes países han terminado en crisis muy profundas. Nosotros la hemos tenido en otros momentos de nuestra historia también. Por eso nosotros nos resistíamos tanto a eso. Nos está ayudando, por ejemplo, a bancar, sostener la cantidad de planes sociales que hay en Argentina, la cantidad de jubilaciones. No, la verdad es que no. Nosotros tuvimos que ir a una renegociación, por decirlo de alguna manera, al respecto de algún articulado del acuerdo, porque no querían respaldar bajo ningún concepto la nueva moratoria previsional y eso significaba que mucha gente no iba a poder acceder a la jubilación y la verdad es que no pueden acceder porque en muchos casos no logran cumplir con todos los aportes necesarios por todos los procesos que se han ido generando en el país. Reorganización, pero el gobierno de Fernández no solamente hizo renegociación, ahora afectado por la sequía, sino que también incrementó la deuda en 70.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde sacaste el dato de que la deuda se incrementó en 70.000 millones de dólares. Lo que se hizo fue renegociar toda la deuda interna y externa que tenía el país y eso requiere de emitir nuevos bonos. Digo, por eso figura como deuda nueva, pero no lo es. La renegociación con el Fondo Monetario Internacional también es eso, digamos, ¿no? ¿No le parece, Esteves, que de hecho, yo no voté a favor del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque creía que las condiciones que se imponían eran condiciones que nos iban a llevar a una situación crítica porque además era un acuerdo inflacionario. Lo impuso el propio presidente. Sí, bueno, pero por eso hay discrepancias internas. La vicepresidenta con el presidente están pidiendo un nuevo acuerdo, una forma de enfrentar la crisis. Van al Fondo Monetario porque es el único organismo que le presta dinero al país.
porque si no hubieran ido el a Fondo otro Monetario tipo. no le había prestado al presidente Macri por un acuerdo que reconoció que había sido en términos políticos Sí, para que el una presidente deuda Macri muy ganara las cuestionable. elecciones y no Coincido. sabemos dónde está ese dinero porque no está, Pero está bien, si pero vemos en la obra pública no está, al margen de eso, no está en la mejora de calidad de vida de los argentinos en detrimento. pero fueron de vuelta a pedir dinero y la mayoría de los diputados del oficialismo no acompañó eso. El Congreso no el Congreso acompañó el pedido formal, pero los diputados oficialistas de un sector importante no acompañaron la decisión del propio presidente de tener que acudir al fondo. Un sector no lo acompañamos y dimos la discusión por qué no acompañábamos y queríamos en realidad que se pudiera dar una negociación en otros términos porque creíamos que estaban dadas las condiciones por todo esto que expresabas vos recién. Nos atravesó una pandemia, en el medio una guerra, una sequía, y no solamente eso, sino que por parte del propio Fondo Monetario Internacional habían reconocido que ese préstamo otorgado al expresidente Macri había sido un préstamo político, inusual, que incluso iba contra la reglamentación del Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera había tenido el aval del Congreso de la Nación. Entonces, todas esas irregularidades nosotros entendíamos que también sumaban a la situación crítica que se estaba viviendo en el contexto internacional para dar un marco de renegociación con otro tipo de condicionamientos que no restringieran tanto en términos económicos al país. Ahora, con todo respeto le digo, me parece que hay una concepción ideológica de parte del oficialismo muy marcada sobre algunos temas que está unos 50 años atrasada. ¿Por qué le digo? El Fondo Monetario Internacional tiene sus cosas, pero es el organismo que más barato presta. Le digo por qué. Mientras nosotros le tomábamos deuda, Cristina Fernández le tomaba deuda a Chávez con una tasa de interés del 15%, Uruguay tomaba tasa en el fondo del 3%. Y a Uruguay no le ha ido tan mal. O sea, y nosotros quedamos endeudados en su momento con Venezuela al 15%. O sea, el que más barato presta es el fondo. Lo que pasa es que hay que cumplir algunas cosas con el fondo que los distintos gobiernos, no solo del kirchnerismo, sino el de Macri y los que estuvieron antes, no cumplieron. Pero el fondo no es el demonio que todos pintan para los países subdesarrollados, porque los demonios son otros, los que prestan más caro. Si vos le vas a pedir a Putin y te presta al 20% o a Chávez y te presta al 15%, ¿quién es más demonio, el fondo o Chávez? Es muy gracioso que usted me diga que mi concepción es ideológica cuando se nota claramente que la suya es profundamente ideológica, no, bueno, pero no obstante eso voy a responder. La verdad es que el Fondo Monetario Internacional tiene una política hacia los países a los que les presta dinero profundamente intervencionista que limita sus condiciones soberanas para trazar las políticas económicas de su país y generalmente lo que genera es condicionamientos vinculados a que no se puede invertir en los sectores sociales, que se restringe lo que tiene que ver con la mejora del poder adquisitivo de los salarios, de los jubilados, la inversión en cuestiones vinculadas a la salud, a la educación, porque te traza, porque lo que te genera es un plan de austeridad, que se considera de austeridad. Nosotros creemos en las políticas expansionistas que generan las condiciones de vida en términos generales del pueblo. Muy bien. Ahora, su gobierno lo hace. O sea, quiere decir que el fondo no le pone una reja adelante. Si su gobierno tiene planes sociales y me parece muy bien. Los planes sociales vienen de herencia del gobierno anterior de Macri porque habían bajado mucho, porque se habían mejorado las condiciones en términos generales del pueblo argentino. El gobierno de Néstor Kirchner inició con 2,5 millones de planes. Cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había menos de 250.000 porque se había generado trabajo genuino, habían mejorado las condiciones en términos generales de la gente. Luego en el gobierno de Macri se triplicaron los planes y eso es lo que se viene sosteniendo. Luego el contexto de pandemia, bueno, por supuesto que empeoró la situación, no solamente de Argentina, sino de todos los países del mundo entero. Pero lo están llevando a cabo, muy bien. O sea, no, lo que estoy diciendo es, eso ya estaba así dado y se sostiene, pero también hay un programa que exige por parte del fondo empezar a restringir esos planes, esas ayudas sociales, ese acompañamiento al sector más vulnerable de la sociedad,
que a nosotros nos preocupa porque la situación es crítica y nosotros lo que creemos es que hay que intentar generar una política económica expansiva que permita que los argentinos y argentinas y el país en general pueda crecer para que pueda haber consumo y de esa manera todos volvamos, la rueda de la economía empiece a volver a girar. Bien. Si no hay consumo, sí, la verdad es que la economía se restringe y las condiciones de todos en general empeoran. Te hago una más nacional, te llevo a lo local. No son malos los niveles de desempleo, son bastante buenos, sí, números que realmente históricos en el buen nivel que están, pero tenemos la mayoría de los trabajadores que no alcanzan eso a veces... tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, por eso lo decía. La política restrictiva del Fondo Monetario Internacional condiciona también en términos de poder llevar adelante las negociaciones paritarias que permitan... No es una mala gestión para no controlar la inflación. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, lo dijimos desde el primer momento también, porque una de las cosas que te exige es que aumenten las tarifas, que vayas llevando las tarifas al no subsidio. Es una cuestión de a ver, yo creo, y lo dije desde el primer momento, yo voté en contra de ese acuerdo porque sabía, y lo discutimos mucho en el contexto del bloque, que iba a generar condiciones inflacionarias, porque si ya venías de condiciones inflacionarias de arrastre que estaban vinculadas a la emisión que se tuvo que generar en el contexto de pandemia, que no solamente lo hizo Argentina, sino todos los países del mundo. Fíjate que hay países que históricamente no han tenido inflación y ahora la tienen. ¿Por qué no devalúa el gobierno directamente? No dice, bueno, a partir de mañana el peso se devalúa como para acomodar un poco en tanto la exigencia. Porque eso también genera un rebote inflacionario muy grande y vos tenés que ir tratando de Pero le tienen temor de controlar a esa palabra de devaluar. Lo hacen no, de a poco, a lo que le tenemos tenemos temor es a lo que significa eso para la gente. Cuando vos generás un proceso evaluatorio de esa manera en un pico, eso impacta directamente en el bolsillo de la gente, en la capacidad de consumo. A ver, yo entiendo que el ministro Massa está tratando de hacer un esfuerzo muy grande para intentar controlar la situación inflacionaria. La realidad es que el sector empresarial, que ha ganado como nunca antes en la Argentina... Pero está bien que lo gane. Pero yo no digo que no gane. Yo lo que digo es, ¿a costa de qué? Bien. Porque la realidad es que si vos estás aumentando los precios permanentemente, disparando la inflación, aun cuando las condiciones que tienen que ver con tu producción se mantienen estables, estás jugando en contra del país. Entonces ganás en contra del país. ¿Cómo lo ves al país hoy? Te cierro con esta nación. ¿Cómo lo ves al país? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Yo veo una situación muy crítica en términos sociales. Creo que hay que tomar medidas un poco más valientes en algunos temas. Creo que hay que trabajar fuertemente en la mejora del poder adquisitivo del salario y ser también bastante más firme en términos de que se respeten los acuerdos de precios que se logran por parte del gobierno y el empresariado para poder cuidar el bolsillo de la gente. ¿Cómo vio usted tuvo una reunión junto con Alessandri y con Cristina Fernández? ¿Cómo la vio? ¿Con ganas de ser candidata a presidenta? No, seguro no va a querer decir qué le dijo. Pero, ¿Cristina puede o no puede ser candidata? No en términos jurídicos, sino en términos políticos. La proscripción que Cristina tiene encima es una proscripción política. Digo, es algo histórico que nos ha pasado. Hoy podría ser candidata. No es autoimpuesta por eso. Pero ella quiere... No es ella quiere legalmente, está autorizada para participar. No, yo te recuerdo que hubo un fallo reciente donde en el fallo dice que la proscriben de por vida, y que eso ahora está en casación. Está bien. Y en casación, ¿quiénes son los jueces de casación? Los que jugaban al tenis y al pádel con Macri. Por supuesto. Entonces, que está todo mal eso. Y en el medio de todo eso también están las reuniones que tuvieron en Lago Escondido, que también hacen que todo esté tan entremezclado y que esté tan condicionada la justicia, donde se ve claramente para dónde juega. Vos sabés los requerimientos legales para presentar un candidato, ¿no? Vos sabés que si hoy ya se cómo actúa presenta la justicia. Si puede sacar un fallo como el que él sacó sin ninguna prueba, en base a un montón de suposiciones, porque si vos lees el fallo, no sé si alguno de ustedes... bueno, son suposiciones, son convicciones de quienes llevaron adelante el fallo, pero no hay pruebas, ninguna prueba. Entonces, si pudieron fallar de esa manera, sin pruebas, imagínate lo que pueden hacer en casación. Está bien. Ahora, si se saltea eso, si hay amparo, si se traslada a la sentencia firme, está bien. Pero, Cristina,
¿quiere o no quiere ser candidata? ¿Cómo la ve usted? Yo a ella la veo tremendamente lúcida como siempre, con la misma fuerza de siempre, con una vocación política tremenda, como no he conocido a otra persona con semejante vocación política. Ahora bien, también está todo esto que sucede, no nos olvidemos, porque parece que estas cosas se olvidan muy rápido, que hace 7 meses atrás le pusieron un revólver en la cabeza y le gatillaron 2 veces. Y quienes financiaban esa organización que llevó adelante ese acto terrorista, ese intento de magnifemicidio, fue Caputo, el íntimo amigo de Macri. No nos olvidemos de estas cosas, porque si las dejamos pasar, la verdad es que no comprendemos todo el entramado que hay detrás. Financiaron, no, pero está demostrado porque están las transferencias. El amigo de Macri lo financió y los jueces de casación que tienen en este momento la posibilidad de dejar firme la sentencia son 2 jueces que jugaban con Macri al pádel y al tenis. Entonces todo tiene que ver con todo y estas cosas hay que ponerlas en discusión porque si no pensamos, la gente no termina de enterarse del entramado que hay detrás. Son los mismos también que fueron a compartir un fin de semana al Lago Escondido, ¿no? Tevez, con Alessandri, ¿qué proponen para Córdoba? ¿Cómo van a convencer un electorado que le es un poco distante? Porque creo que el mejor porcentaje que sacaron fue el 15% con... 18% con Eduardo Castelo. Exactamente, sí, 18%. En realidad, el mejor porcentaje se sacó en el año 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones en Córdoba. ¿Qué porcentaje fue ese? 38%. 38%. ¿El mejor fue la reelección de Cristina o fue la primera presidencia? Fue la reelección de Cristina en 2011. Buenos números, buenos números. ¿A qué aspiran con Alessandri y qué están viendo en Córdoba? ¿Qué Nosotros lo que queremos es dar una discusión política al respecto del modelo de la provincia de Córdoba. Nosotros hemos escuchado hablar muchas veces del modelo cordobés, pero si uno se pone a mirar finito los números, hablaban recién del endeudamiento a nivel nacional, el endeudamiento de la provincia de Córdoba es tremendo, a una tasa muy mala y con plazos muy cortos, bastante más restrictivos que a nivel nacional, y en dólares, y ese endeudamiento se tomó durante el gobierno de Macri, porque antes, si ustedes ven la proyección de la deuda de Córdoba, la línea de la deuda de Córdoba, hasta el 2016 era un 97% en pesos y un 3% en dólares, y ahora esa ecuación se invirtió totalmente y la provincia de Córdoba tiene un nivel de endeudamiento muy preocupante, con plazos de vencimientos muy cercanos. Bien. Este año, de hecho, tiene un plazo de vencimiento muy difícil de pagar. Ahí lo que vos estás diciendo, mira, te tomo lo que dijiste antes. Macri pidió plata al Fondo Monetario y esa plata no la vimos. Los cordobeses tenemos la sensación que esa plata está la puesta vemos en obras públicas. En algo, acá está puesta en obras públicas, pero ahí quería ir a la discusión. Hay un modelo en el que se ha invertido muchísimo en obras públicas y donde no se ha invertido en el desarrollo del sector industrial o agroindustrial, que es el que genera trabajo. Si uno ve cómo se ha ido proyectando la economía de Córdoba, la realidad es que se ha ido generando un proceso de primarización de la economía donde se produce muchísimo desde el sector del campo que va directamente al puerto con poco proceso de agregado de valor, que eso es algo importantísimo porque es lo que genera trabajo de calidad y además redistribuye y sobre todo arraigo en los lugares donde, en las zonas que son muy productivas de la provincia y que tienen poca generación de trabajo porque simplemente la producción se saca del campo y se envía al puerto. Nosotros creemos que se puede hacer mucho en ese sentido, se puede hacer mucho invirtiendo en los procesos de industrialización, en el agregado de valor. 52 parques industriales, ¿no?, en toda la provincia. Sí, pero los esos caminos rurales que tiene Córdoba, según lo que cuentan, en la comparación con otras provincias, son los mejores. Sí, esos parques industriales que se están llevando adelante ahora en la provincia de Córdoba son financiados por el Ministerio de Industria de la Nación, eso usted lo debe saber también, porque hay una política para intentar generar esos procesos de agregados de valor, justamente porque en la provincia de Córdoba, una provincia con tanta producción, se había dado un proceso de primarización que impedía que esa enorme riqueza se redistribuyera para todos los cordobeses y cordobesas. ¿Con qué lo van a convencer los cordobeses? ¿Con esa idea? Con la generación de trabajo genuino, con la posibilidad de, por ejemplo, estamos discutiendo el proyecto de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, que esa universidad en esa región va a potenciar muchísimo la capacidad productiva, va a generar recursos humanos formados de la zona de calidad. No está aprobada. No está aprobada porque no estamos logrando el quórum.
no sé, vos sabés que paradójicamente sí nos pusimos de acuerdo. Sí, De hecho, no, Brauer, claro, de Koning pero y yo falta la presentamos. última parte. Luego no se sientan a dar Sí. quórum y ese es el problema. Y la verdad es que hay cosas que son centrales, que tienen que ver con resolver problemáticas para nuestras provincias, mejorar las condiciones para nuestras provincias, que no deberían ser temas de desacuerdo, de tensiones para tratar de debilitar al gobierno. Te cierro lo que por sucede. parte mía con esto. ¿Te preocupa lo que crezca tanto la figura de Javier Milei? Me preocupa por lo que representa y por lo que marca eso en términos del estado de ánimo de una parte de la sociedad, ¿no? Que en realidad lo que él expresa, lo que sintetiza es enojo. Y me preocupa porque la verdad es que uno cuando está en política lo que quiere es poder generar expectativas de futuro. Por eso me preocupa. ¿Y eso no es una responsabilidad de ustedes, ese enojo que ahora... Yo creo que es responsabilidad, por supuesto, Digo, de... te digo ustedes, digo lo Bueno, que están pero hoy... por eso intentamos generar una propuesta distinta y estamos pensando cómo hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente, porque sí, por supuesto, todos los que estamos en política nos sentimos responsables, al menos yo sí. Chicos, bien. ¿Cómo te va? Te quería consultar por el triunfo de Guaretilmec en Río Negro, que fue una alianza de la Cámpora, de lo más cercano al gobierno nacional, si se quiere, junto con la UCR. ¿Qué opinión te merece ese triunfo? Y quería consultarte además si hay una posibilidad de que en Córdoba, a nivel local de la ciudad o provincial, también abran el juego para que otras fuerzas se junten con el Frente de Todos local para poder hacer más peso en las elecciones provinciales y de la ciudad de Córdoba. Yo creo que el caso de Río Negro es un muy buen ejemplo de cómo cuando se discuten proyectos políticos y no se discute únicamente desde lo partidario, se pueden generar coaliciones mucho más amplias en torno a pensar cuáles son las soluciones concretas que se pueden generar en torno a las problemáticas de la provincia. Eso fue concretamente la construcción de ese frente, ¿no? Una discusión, un proceso de discusión política muy profunda, la construcción de un proyecto político para la provincia que logró ampliar y que logró que diferentes sectores que parecía que no tenían demasiadas cosas en común en términos de la discusión de la política y de las respuestas que podían darle a la gente, sí pudieron encontrarse. ¿Y en Córdoba hay posibilidad de que abran el juego para otras fuerzas políticas o solamente se van a quedar con quienes componen hoy el Frente de Todos? No, nosotros siempre estamos dispuestos a ampliar, a dar discusiones, pero con todos los sectores. De hecho, lo hemos planteado muchas veces. Donde nos llamen para discutir, nosotros estamos dispuestos a ir porque en realidad lo que queremos es encontrar soluciones a los problemas que tenemos. No se trata de cerrarse a intentar ser la representación política de un espacio mega ideologizado, como un poco planteaba usted recién. Se trata de generar respuestas concretas a las problemáticas, si no, no tiene ningún sentido. Me queda una consulta. Martín Gil era es uno de los principales dirigentes vinculados al kirchnerismo en la provincia de Córdoba, y hoy está cerca de la candidatura de Martín Yarlora. ¿Podemos considerar que Gil es un hombre del kirchnerismo en el futuro posible gobierno de Yarlora o es alguien que se fue del kirchnerismo directamente? Eso es algo que por ahí se lo deberías preguntar mejor a él, bueno, porque pero, es una decisión política que él tomó. Pero la verdad es tiene que ver como... Yo lo que creo es que es una decisión política que tomó él, que me hubiese gustado por ahí poderla discutir un poco más, sobre todo teniendo en cuenta el enorme acompañamiento, ¿no?, que hubo por parte y la apuesta que hubo por parte del gobierno nacional, del espacio político, pero bueno, entiendo que él debe tener sus razones y por ahí hay que sentarse a discutirlo con él o a consultarle a él. Yo hablo... No lo charlaron, por lo que veo no. Nosotros hablamos... Hablamos sobre la decisión que él iba a tomar, yo tenía una mirada distinta, quizás podríamos haberlo discutido con mayor profundidad para encontrar un punto intermedio, porque yo creo que él es un dirigente que dentro de nuestro espacio político ha tenido muchísimo acompañamiento y sería importante que en este momento estuviese también acompañando la apuesta que estamos intentando hacer para la provincia de Córdoba. Esteves, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias por el espacio. Le agradecemos muchísimo. La primera candidata a vicegobernadora que tiene la provincia, mujer. Vamos a ver qué pasa con el resto de las fuerzas políticas que se presenten ahora en el próximo 25 de junio a la elección para pelear por la provincia de Córdoba.